En las clases anteriores nos hemos referido al desarrollo industrial de las últimas décadas del siglo XIX, a la crisis económica que se desató en 1873, al proceso de concentración de los negocios en formas monopólicas como la formación de los cárteles, los trusts y los holding, que llevaron a las empresas y a las naciones a nuevas prácticas proteccionistas. Esto implicó que el mundo va a quedar dividido en países pobres y países ricos, creando las condiciones para imponer un nuevo modelo político donde los segundos, o sea, los avanzados, dominaran a los más atrasados. Con estas condiciones vigentes se dieron las posibilidades para crear un mundo imperialista. En esta clase vamos a desarrollar entonces qué es el imperialismo y sus características. Si tendríamos que responder qué es el imperialismo, podemos decir que es el proceso de aceleración de la expansión desde fines del siglo XIX, 1870-75 a 1914, en el que las potencias capitalistas parecían dispuestas a imponer su supremacía económica y militar sobre el mundo. Era una nueva forma de imperio sustancialmente diferente de las otras épocas imperiales de la historia. Durante esos años, dos grandes zonas del mundo fueron totalmente repartidas entre las potencias más desarrolladas: el Pacífico, Asiático y África. No quedó ningún estado independiente en el Pacífico, totalmente dividido entre británicos, franceses, alemanes, neerlandeses, estadounidenses y en una escala más modesta Japón. En la primera década del siglo XX, África pertenecía, excepto algunas regiones que resistían la conquista, a los imperios británico, francés, alemán, belga, portugués y español. De este modo, amplios territorios de Asia y África quedaron subordinados a la influencia política, militar y económica de Europa. También en América Latina llegaron las presiones políticas y económicas, aunque sin necesidad de efectuar una conquista formal. En este sentido, los estados europeos parecían no sentir la necesidad de rivalizar con los Estados Unidos, desafiando a la doctrina Monroe. Vamos a volver después sobre estos conceptos para aclarar y analizar algunos de ellos. Podemos explicar también otras razones que explican la expansión imperialista, aparte de las señaladas como la que son la presión del capital, la necesidad de exportar capitales, la búsqueda de mercados para los nuevos productos manufacturados y también de materias primas, la acción política de los nuevos estados industriales, la necesidad del desarrollo del sistema capitalista, del sistema económico en general. Podemos pensar que aparecen otras razones, como son la aparición de los movimientos obreros, lo que se llamó imperialismo social, y que refiere a la salida de muchos trabajadores de los países imperiales buscando trabajo en las nuevas colonias. También otras razones son la exaltación del Estado, la necesidad de considerar como verdaderas políticas de Estado estas campañas imperialistas, y que están muy unidas a la superioridad del hombre blanco, la superioridad que el europeo sentía sobre los grupos negros y los grupos asiáticos. También es importante señalar la acción de las iglesias. Ya nos hemos referido a los misioneros que se extendieron por vastas regiones de Asia y África, difundiendo la fe y los principios de las distintas iglesias europeas. ¿Cómo se llevó a cabo la expansión? Ya hemos señalado algunas características al inicio de esta clase. Habíamos expresado que las potencias imperiales europeas
habían llevado a cabo en el Pacífico asiático y en Asia un proceso de expansión mediante mecanismos militares, políticos y económicos. Esto es lo que se llamó el imperialismo formal. Pero también hubo otras estrategias o formas de ocupación que se dieron especialmente en América Latina y se caracterizó por las presiones políticas y económicas, aunque sin necesidad de llegar a la conquista formal. Estas formas de ocupación se llamó imperialismo informal o formas neocoloniales, que se expresaban especialmente en las inversiones de capital, en la construcción de ferrocarriles, en la instalación de bancos, en el manejo de los seguros y de los fletes. Resulta interesante aclarar acá algunas cuestiones ya señaladas cuando decíamos que en este proceso de expansión imperial los estados europeos parecían no sentir la necesidad de rivalizar con los Estados Unidos, es decir, de desafiar la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque la doctrina Monroe, dictada en el año 1823, establecía el principio de América para los americanos. Esto significaba la oposición a cualquier colonización o intervención política de potencias europeas en el hemisferio occidental. Pero a medida que los Estados Unidos se transformaban en una potencia industrial, de hecho, la mayor potencia del siglo XX, los europeos fueron asumiendo los límites. Y en la práctica, la doctrina Monroe fue interpretada como el derecho de los Estados Unidos para intervenir en América Latina, dando lugar a numerosas intervenciones de tipo informal en varios países latinoamericanos. Distintas formas impusieron los estados imperiales en los territorios ocupados. Algunos de ellos, por ejemplo, los podemos caracterizar como procesos de asimilación que se fundaban sobre la identidad permanente del grupo humano dominante y se inclinaba a conceder a las poblaciones indígenas el mismo trato que a los habitantes de la metrópoli. Un ejemplo de esto fue la dominación que impuso Francia en Argelia, en el norte de África. Otra estrategia fue la asociación, que respetaba instituciones locales, salvo en caso de conductas inhumanas, y no se vinculaban a las colectividades indígenas solamente por intermedio de sus jefes. Es el caso del tipo de dominación que Inglaterra instaló en la India. Y existieron otros casos de dominación absoluta, como las dominaciones ejercidas por Rusia y por Japón, que se llamaron procesos de rusificación y de japonización respectivamente, imponiendo su cultura, su idioma y sus prácticas culturales. ¿Cómo quedó formado entonces el mapa de la expansión imperial a nivel mundo? En primer lugar, tenemos los antiguos imperios engrandecidos. Es el caso de Inglaterra, Francia y Rusia. Estos países venían poseyendo colonias desde los siglos XVII, XVIII y XIX, y en esta etapa las van a incrementar, como veremos a continuación. En segundo lugar, tenemos los nuevos imperios, las nuevas potencias imperiales, el caso de Bélgica, Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón. Algunos de estos países, casi todos, los hemos nombrado cuando hemos analizado el proceso de la segunda revolución industrial y del capitalismo financiero, países que necesitaban ocupar nuevos territorios para colocar sus productos manufacturados, para conseguir materia prima y también para inversión de sus capitales. Y por último tenemos los antiguos imperios mermados, el caso de España, Portugal, Holanda, países sobre todo en el caso de los dos primeros que habían perdido sus grandes posesiones en americanas durante el siglo XIX, y en el caso de Holanda,
que también ya desde el siglo XVII era una potencia marítima y bancaria a nivel mundial, pero que fue perdiendo su protagonismo.